Bueno, buenos días, mi nombre es Héctor Montaño. Creé Sólido como una productora, es una productora audiovisual que se concentra en la narrativa transmedia o busca la narrativa transmedia. Para explicar un poco mejor esto, el proyecto se llama El Rojillo, que es el que nace de la idea de, básicamente, del concepto, a partir del concepto de la posverdad, creamos la posficción, ¿vale? ¿Qué es esto? La posficción es básicamente... me he liado. Básicamente es la historia... Ay, perdón, es que me he puesto un poco nervioso. Perdón. Regresaré. Vale, voy a ir directo al Rojillo. Rojillo es una ficción que cuenta la historia de dos chicos que crecen en el norte de México y uno de ellos desaparece durante 12 años y vuelve a aparecer a través de las redes sociales. Y este personaje empieza a tener actividad a través de las redes sociales. El Rojillo se basa en 4 temas, me quería centrar en 4 temas para contar la historia. Una es la desaparición forzada y asesinato de audiovisuales en México durante los últimos 20 años. Y una es la crítica o la interacción que tenemos en las redes sociales y la lectura de la información que se nos da a través de las redes sociales. También quería buscar una exploración cinematográfica, si podía contar una historia a través de las redes sociales y también hacer un retrato del espacio, del entorno social donde se desarrolla el Rojillo. La estructura del Rojillo se realizará a través de Instagram, básicamente, a través de... en 2 momentos. Primero, 5 meses, donde estaré alimentando el perfil del Rojillo, que el Rojillo está integrado por 11 personas. He creado una red de fotógrafos a los que les he dado una pauta de cómo deberían de ver el Rojillo, ¿no? El Rojillo es un agrónomo que viaja a través de México, supuestamente, y nos empieza a mostrar espacios donde tiene negocios, donde podría hacer ciertas actividades, ¿no? Estos 11 fotógrafos irán alimentando durante 5 meses el perfil hasta que lancemos la premisa, ¿no? Después de... Bueno... para lanzar la historia lanzaremos un teaser que básicamente cuenta la historia de estos 2 personajes, de la desaparición del Rojillo. Nos dice quién es el Rojillo, por qué nadie lo buscó durante 12 años, que es lo más interesante de la historia, entender por qué alguien no buscan a alguien durante 12 años y por qué este personaje que decide hacer el documental de repente tiene la necesidad de encontrar al Rojillo, ¿no? A partir del teaser, la historia corre en 7 días, que básicamente es la historia de nuestro realizador yendo a México a buscar al Rojillo. En el primer día es el viaje a México de la producción, segundo día es la entrevista con la madre del Rojillo y empezamos a tener evidencias de que el Rojillo en realidad nunca ha desaparecido, siempre ha estado ahí, pero ha vivido en una vida clandestina, ¿no? El tercer día hacemos más entrevistas de los que conocen al Rojillo y en el cuarto día el Rojillo aparece, ¿no? Nuestro protagonista, el director que hace toda esta historia, decide publicar en redes sociales un video donde habla sobre la comunicación que ha tenido con el Rojillo y que el Rojillo le ha pedido hacer una entrevista. Acuerdan un espacio, una hora, un lugar y una dinámica para hacer una entrevista. Y básicamente hace ese video como salvoconducto por si algo llegara a pasarle. Este video lo libera en su perfil de redes sociales, que es donde llevaremos toda la historia. Y en el quinto día hacemos un live en el camino hacia el Rojillo, ¿no?
Básicamente son 15 minutos yendo al lugar donde hemos acordado y donde el usuario que esté siguiendo la historia pueda interactuar directamente con nuestro protagonista y ahí es donde creamos este puente de diálogo y entender un poco pues sí, que diálogos al final se pueden crear con el espectador y los realizadores. En el día 6 dejaré 24 horas en negro el perfil para generar un poco más de tensión, y en el día 7 publicaré la entrevista con el Rojillo, que básicamente es una entrevista que se divide en dos partes: una, entender y verificar qué es el Rojillo, y la segunda parte es saber o escuchar qué es lo que tiene que decir el Rojillo, ¿no? Que es lo más interesante. La comunicación transmedia de este proyecto se va a dar, el plan es encontrar a 200 realizadores audiovisuales en Iberoamérica que quieran compartir esta historia. Más que una historia, es una manifestación virtual. No, la historia es lo que nos lleva, pero cuando creé esta historia me preguntaba a mí mismo qué podía hacer para manifestarme y cuestionar a través de las redes sociales las problemáticas que había en mi región, ¿no? Y creo que más allá de salir a las calles y protestar por la desaparición de toda esta gente, podíamos hacer una manifestación a través de las redes sociales, utilizando el transmedia y creando esta historia para generar la reflexión. Al liberar esta historia, cuando libero la entrevista del Rojillo, el último espacio, que es llevar lo virtual a lo real, es crear un performance o un espacio donde la entrevista, donde has visto que el Rojillo ha sido entrevistado, crear ese mismo cuarto en un espacio donde la gente puede ir y ser el Rojillo. La idea de esto es grabar. La gente, normalmente es difícil hablar de esos temas y de pensar, viniendo de México, la reflexión que tenemos de la gente que desaparece a nuestro alrededor, ¿no? Y creando este espacio, siguiendo la historia, tal vez crearé un espacio, un momento donde la gente pueda pensar en los que han desaparecido y en su percepción del tema, ¿no? O sea, podrán interpretar al Rojillo y recordar a sus Rojillos, y veremos hacia dónde va esa pieza por sí sola, ¿no? Muchas gracias. Y perdonen el lío.